Minutos. Esta semana tuvimos como varios momentos hablando y en varios programas hablando de los procesos de criminalización, sobre todo de mujeres, de mujeres y en situación de vulnerabilidad. Estuvimos hablando de la agenda que se está discutiendo o se pretende discutir desde los movimientos feministas cuando hablamos de reforma judicial y de reforma judicial feminista. Mientras hablábamos de todo eso, en la ciudad de Oberá se estaba juzgando a una pareja por la muerte de su hijo. Y el fallo es realmente también muy revelador. Y lo que se ventiló ahí. Para hablar de ese tema está en línea Eduardo Paredes, abogado penalista. Eduardo fue y es abogado de María Obando, y esta causa tiene mucho de parecido con la historia de María también. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos discutiendo, se sigue como problematizando, visibilizando y mientras tanto siguen apareciendo fallos como este. ¿Qué leíste? ¿Qué sabes de este fallo? Bueno, este caso es más que parecido un poco al de María Obando, también al de Victoria Aguirre, y el mismo tribunal. Yo creo que si el Tribunal 1 de Oberá, la misma fiscal, creo que a Victoria le hubiese tocado esta historia si la hubiese juzgado ese tribunal, que más que juzgar son puestas en escena, ya tienen decidido la condena. Yo lo poco que leí en el territorio, primero eran dos personas que vivían, imagínense que hay un testigo que dice que le robaban sandías para comer. Vivían, no tenían lugar donde vivir, con el chico arriba, a cuestas, el bebé, y la muerte se produce por una fractura de cráneo. En la indagatoria, que no, la mujer dice que bueno, que en realidad el tipo la mató, a la niña o al niño, pero eso no hay que tomar en cuenta. En el juicio oral finalmente dice que lo que ocurrió fue que se cayó, que ella cae y es la única lesión que tiene. Y bueno, el hombre también más o menos confirma eso, y este tribunal, que es un tribunal tremenda, o sea, todo en la provincia está así, no es el único lugar donde el punitivismo, bajo cualquier argumento, es extremo. Además, sería largo explicar por qué estas modas que vienen de Estados Unidos y la gente acá ni filtra y condena, terminaron por condenar a estas dos personas que vivían prácticamente fuera en estado de naturaleza, porque imagínate que andaban comiendo sandías. Yo decía situación de calle y después me corregían situación de monte, me decían, porque estaba... Absolutamente. Pero además condenan a los dos como coautores, seguramente no van a poder describir cómo pueden ser dos coautores. Es lo más probable y lo más humanamente aceptable es que le hayan puesto homicidio culposo y hubiesen terminado ahí. Además, un poder judicial como el de la provincia, que si uno se pone a mirar, y también los medios de comunicación local, a veces por falta de analizar un poco, ¿a quién condena? Condena perpetua a gente que prácticamente muy vulnerables. No hay en la provincia un solo caso, un solo proceso donde haya algún funcionario imputado por fraude al Estado. Tenemos una tasa de más baja que Finlandia, lo cual muestra un poder judicial absolutamente funcional, extremadamente punitivo, que casi en forma irracional como esa condena. Es lo mismo que hubiesen hecho con Victoria, muy parecido al caso de Victoria. El caso de Victoria, de todos los datos que están ahí, muestra claramente que lo que hay, básicamente que la nena cae porque tenía hemiparesia, y se cae, tiene una marca, un caño, probablemente eso que había un caño ahí cortado, que es lo que produce la muerte. Tenemos además en el discurso formal del Superior Tribunal, vi por la otra vez que dice el Superior Tribunal con más cantidad de mujeres. Eso no dice absolutamente nada, porque depende de qué visión que tenga, absolutamente patriarcal. En el caso de Victoria Aguirre, todavía están intentando condenarla. De hecho, han armado un tribunal que lo hemos recusado para que juzgue conforme dice la presidenta del Tribunal Superior, que es Benchiaruti. Eso es
inadmisible. Los jueces no pueden ser mandados, no hay jueces por autoría inmediata, yo mando a otro. Es una barbaridad lo que hacen, una confusión hasta del rol. Eduardo, ya que hablamos de Victoria, porque no habíamos como explicado un poco la situación. Bueno, Victoria Aguirre, recordemos, estuvo detenida casi 3 años, un poco más de 3 años. Después de un juicio, 2 juicios, uno que se pidió la nulidad y después fue absuelta, y lo que estás contando es que el Superior Tribunal de Justicia anuló esa absolución. Contanos un poco para entender además en qué instancia está ahora esta situación. El Superior Tribunal de Justicia violó la Convención Americana porque ahí claramente dice los recursos son solamente para los imputados, y la ley procesal de la provincia dice nadie puede ser perseguido 2 veces por el mismo hecho. Ella fue, además de que tuvo 3 años con prisión preventiva, lo cual muestra otra de las patologías de este sistema, va a juicio, es absuelta, la fiscal apela a la absolución, o sea, va en casación. El propio superior dice que no se entiende bien cómo apeló porque el recurso estaba mal hecho, pero iban a hacer un análisis conforme dice la Corte de todo el expediente. No comprende que la Corte no dice para los casos de absolución, dice para los casos de recurso de imputados que están condenados, que es deber de los tribunales examinar todo por si hay alguna violación constitucional para quien es condenado, porque todo el sistema de garantías está pensado para la persona frente al Estado, no al revés. Los fiscales no tienen garantías. La persona frente al Estado, y todo el sistema está para evitar condenar inocentes. Bueno, interpretan exactamente al revés, analizan y anulan parcialmente la sentencia con respecto a la absolución, no con respecto a la condena de Lovera. Pero no solo eso, que además de admitir un recurso de casación que no es admisible, no solo por la convención, por la propia ley procesal, analizan la prueba, formulan una tercera hipótesis que se le ocurre al que escribió eso, firma la doctora Bencheruti, pero puede haber sido lo más probable un empleado, y hace una historia donde van en el taxi, la matarían en el taxi, y formulan una tercera hipótesis y mandan al tribunal, anulan parcialmente la sentencia al tribunal que se conforme, o sea, al mismo tribunal, a los efectos que dicten una nueva sentencia conforme ellos analizaron la prueba, lo cual viola el principio de contradicción, porque uno de ese análisis de la prueba nadie se pudo defender, porque eso se les ocurrió ahí. Bueno, ese tribunal, que fue el que la había absuelto, se inhibió, porque ya habían opinado. Entonces estuvieron durante 2 años con diferentes jueces, porque además el Poder Judicial es muy chico, son siempre los mismos que se recusan y se inhiben entre ellos, y hasta que arman un tribunal con 3 jueces civiles. Y el superior, y ellos lo mencionan al conformar, iban a dictar una nueva sentencia conforme lo dice el superior. Con eso la hemos recusado, no solo porque ella ya fue juzgada, sino que además no pueden juzgar, analizar la prueba conforme dice otro tribunal. Bueno, y eso está en tratamiento y llegaremos hasta la Corte. Pero el tema es la pulsión de condenar madres. Sí. Y este caso es exactamente igual, el caso de María. El caso de María es hasta bizarro, absuelta en el 2012 porque supuestamente había matado a la hija, para ser condenada 10 años después, ahora por permitir que las hijas sean abusadas. Es totalmente absurdo. En el caso de María está claro que una de las nenas tuvo un abuso, 1 o 2, en casa de la abuela, eso que había otro expediente. Bueno, este tipo de cosas, y lo que ha ocurrido, porque cuando uno mira la condena de esta pareja, es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Los mismos actores siempre, porque la misma fiscal, el mismo tribunal que se había inhibido. Es un tema tan profundo, Alicia, porque hay jueces que ya no deberían estar, no jueces por la edad, por el modelo de funcionario. Hoy veía, por ejemplo, en un diario que le hicieron una nota a un fiscal jovencito, y dice una sarta de tonterías, no comprende ni siquiera cuál es el rol de los fiscales.
Pero este tipo de modelos... El recambio que hay es más desolador aún, ¿no? Porque es uno desolador. mira... Desolador porque no comprenden el rol, estos chicos no comprenden el rol, no comprenden cuál es el modelo que la Constitución argentina y la reforma establece, por ejemplo, para los fiscales. Toman modelos copiados de la televisión sin comprender, y eso además los medios, ya sea a veces por un error de los que escriben, ponen como modelo, no sé, sin darse cuenta, además, socialmente nadie se da cuenta, o no es un tema político, o no interesa, que la provincia tiene una tasa de condenados. Si uno mira las estadísticas de los condenados en Misiones, es terrible. La mayoría no tiene, casi el 90% escuela primaria. O sea, cárceles con semianalfabetos o analfabetos. Los más vulnerables están ahí, todos con cárceles con sobrecargadas y saturadas, con recursos muy bajos. Además con años de condena que son muy impresionantes, 20, 25, 35 años más, como si nada. Pero no tienen conciencia los que condenan. Hay personas, los nuevos, un recambio terrible. Los más viejos ya son irreparables, irrecuperables. Pero esto, siempre hablamos, es un fenómeno que surge a veces, este punitivismo copiado, porque es lo de la provincia copian, viene a veces bajo los discursos de las cuestiones de género o de los derechos humanos, se termina por meter el tremendo monstruo punitivista. Y a veces hay que poner en crisis todo eso, y lastimosamente en la provincia no hay una discusión, más allá de algunas organizaciones, entre eso ustedes, no hay una discusión política sobre esto. Ahora, Eduardo, pensaba mientras leía también esta historia, la conocemos por el diario, otras tuvimos la posibilidad de conocer el expediente y esas cuestiones, ¿no? Pero acá decías hace un rato, la condena es a los dos, a la madre y al padre, digamos, ¿no? Ahora, tan livianamente, ¿cuál es la prueba para que ¿cómo acreditan que fueron los dos? ¿Cómo acreditan que efectivamente lo mataron? O sea, esas cosas que parecen una obviedad, que no se puede, no lo prueban por lo general. En general el manejo epistemológico de lo que es prueba es rudimentario e inexistente. Se condena por prejuicio, sin nada. Lo único que tienen ahí es un nene, un bebé, con una fractura de cráneo. Nada más. Ahora, si la madre dijo, me caí cuando corría, o le tiré contra una piedra, son dichos, no tienen nada más que eso. Por una cuestión básica, elemental, de duda, y encima dos, ¿cómo hicieron dos para matarlo? No, eso ni siquiera entra en ese análisis. Tendrían que, y además, por un sentido ético del Estado, esta gente, el Estado le puede imputar o reclamar una pena cuando viven en estado de monte, como fue María, en estado de naturaleza. No, entonces hay que mirar desde el punto de vista de la duda, lo más favorable hasta socialmente, haberle aplicado una pena de delito culposo y dar por terminado. Es una barbaridad lo que hacen. No sé si yo dudo que tengan claro lo que hacen. Creo que no se plantean, conozco a algunos de los miembros del tribunal, creo que no se plantean nada, no hay un insight, como diría un psicólogo. La conocemos a la fiscal, será una buena señora, pero no tienen en claro lo que hacen. Obviamente, tratar de cambiar ese material humano ya no es posible. El problema es que cuando entra toda esta camada, tiene totalmente errado los conceptos, por falta de formación, por imitación, la mayoría es por imitación, y exacerban un modelo punitivo, sin sentido, porque además es una provincia que tiene pocos recursos. Tampoco hay una discusión interna, no hay una discusión política, porque es un tema que al parecer no le interesa a nadie, salvo ustedes, y este caso es otra tragedia. La verdad, me gustaría haber visto antes, y a lo mejor le podríamos haber dado una mano antes. Ahora ya el superior, si uno analiza las tasas de casos que revoca sentencias condenatorias, y es prácticamente inexistente, salvo que haya algún interés, como hubo el último que recuerdo, un caso del hijo de un intendente, que había sido condenado a 18 años por ese tribunal, y
pero nunca lo detuvo, ¿eh? Siempre estaba en libertad, me parece bien, es lo que corresponde, pero para todos, fue para ese caso. El superior analizó y con un análisis de garantías absolvió, revocó la sentencia. Es decir, y que uno ve cómo cambian la mirada, pero después el resto, todos son condenas confirmadas. La Corte anula más que lo que anula el superior. Por lo que veo, me parece que acá hay una defensa oficial, así que hasta me decían que era como dudoso que apelaran esta sentencia. Tenía un defensor, creo que uno de ellos tenía defensores particulares, pero vos sabés que para lograr algo es una profesión de fe, no solamente los recursos y mantener, porque el superior, hay un trabajo que se hizo en la Corte y también acá, pero de una antropóloga en la Corte y que hizo un análisis de cómo funciona la Corte, y acá es lo mismo. Queda en poder directamente de los relatores, y hay como una decisión política judicial de confirmar todo, generalmente las condenas, revisan prácticamente nada. Con lo cual, casos como este, de gente que está fuera de excluidos, objetivamente, y les van a confirmar, con penas que son tremendas, porque la cantidad de perpetuas que aplican los juicios de los tribunales es descomunal. Eduardo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Con respecto a lo de Victoria Aguirre, ustedes decían, se presentó un recurso, se recusó a ese tribunal. ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿cuánto tiempo más uno puede decir Victoria va a estar con la incertidumbre de si la vuelven a juzgar, si la condenan, si la encarcelan? Bueno, si no se hubiese planteado esto y uno dejara pasar, estaría probablemente ya con una condena perpetua. Quizás si el tribunal hubiese sido más o menos civilizado no la hubiese detenido, y bueno, si el superior confirmara así, o si no era muy civilizado lo hubiese detenido, y ya estaría detenida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, ella no puede ser juzgada de vuelta. Si este tribunal rechaza la recusación, iremos al superior. Para esto hay que cerrarlo en la Corte. Y es lo que hablábamos la otra vez. Vos sabés que, lo que te decía, la Corte Federal Americana, que fue el modelo nuestro, tiene no más de 60 o 70 casos por año, y muy pocos los abre. Nosotros tenemos la vía de la arbitrariedad, lo que hace que la Corte tenga 16.000, 20.000 expedientes por año. El por qué llega a la Corte por esa vía, y se trata de reparar por lo que son los poderes judiciales de las provincias. Si los niveles, bueno, en Estados Unidos además tienen la posibilidad en algunos extremos de plantear habeas corpus frente al fuero federal, aunque sean casos estatales. Nosotros no tenemos, entonces tenemos provincias como esta, donde tenés tribunales que condenan con una liviandad tremenda, y el superior que no revisa, porque no hay además un tribunal constitucional penal especializado y con modelos de jueces que vayan realmente a revisar. Tienen todo cambiado. Es un poder judicial chico, y vos sabés que levantan el teléfono y se habla todo. Entonces esto es muy difícil cambiar si no hay una decisión política de cambiar, y evidentemente no hay. Es eso. Entonces, casos como María Obando, casos como el de Victoria, solamente con la lucha de las organizaciones se logra poner un límite al poder punitivo, límite parcial, digamos. Siempre ahí hay que estar atentas y atentos. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a vos, Alicia. Un abrazo, hasta luego. Eduardo Paredes, abogado penalista, abogado en las causas de María Obando, Victoria Aguirre, Miriam Bogado, y queríamos un poco charlar de esta sentencia. Es una causa que, hay que decirlo, y lo decía él, tal vez si se hubiera llegado antes y, no sé, el movimiento feminista hubiera podido también articular alguna cuestión, ver esta causa, alguna otra cosa se hubiera podido plantear. Lo que queda y lo que va apareciendo en cada una de estas historias que vamos contando es la recurrencia, ¿no? Primero esa selectividad. ¿Quiénes son
los que llegan a estas instancias, y acá estamos hablando de una situación de exclusión, de una pareja que estaba viviendo de lo que podía, estaba robando sandías, decían, para poder comer con un bebé de 4 meses, en medio de situaciones de violencia estructural, más allá de uno podría después ver la violencia de género, si es que estaba ahí presente también, pero claramente estaba la violencia estructural ahí. Y eso se enuncia porque vemos en la crónica periodística, por lo menos están en los testimonios, cómo se va contando la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad, pero nada de eso siquiera es tomado como dato de contexto, un dato para poder después evaluar. La condena es a perpetua y condenan tanto a la madre como al padre de este niño y